Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Burgos Torres Michelle Valeria y hoy expondremos la guía GRE 2020. Somos el grupo 15. La guía GRE 2020 es la guía de respuesta en caso de emergencia que sirve para asistir a los primeros en respuesta y así rápidamente identificar los peligros específicos y genéricos de los materiales involucrados en el incidente de transporte. También sirve para protegerse a sí mismo y al público en general en la fase inicial del incidente. Los documentos de embarque proporcionan información vital sobre los materiales peligrosos o mercancías peligrosas para iniciar las acciones de protección de seguridad y así poderlos manipular adecuadamente a esos materiales peligrosos. Sistema de clasificación de peligro. La clase de peligro de materiales peligrosos está indicada tanto por su número de clase o por su nombre. El número de clase de peligro o división se encuentra en la vértice inferior del cartel y es requerido tanto para el peligro primario o secundario si es aplicable. Se clasifica en clase 1 explosivos, clase 2 gases, clase 3 líquidos inflamables, clase 4 sólidos inflamables, clase 5 sustancias tóxicas y sustancias infecciosas, clase 6 materiales radiactivos, clase 7 materiales corrosivos y clase 8 sustancias y objetos peligrosos. El equipo de protección de personal son elementos de uso individual destinados a dar protección al trabajador frente a eventuales riesgos que puedan afectar su integridad durante el desarrollo de sus labores. Por ejemplo, los overoles, los cascos, las gafas, los leggings, guantes, también el cinturón de seguridad, los tapones para los oídos, los respiradores, las mascarillas, las botas, etc. El sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos incluye la siguiente información como ser palabra de advertencia, indicación de peligro, consejo de prudencia, identificación del producto e identificación del proveedor. Buenas tardes, mi nombre es Natalie Ramos. Yo continúo con la exposición. Voy a hablar sobre los números de identificación de peligros fijados en contenedores intermodales. Generalmente los dígitos indican los siguientes peligros, los cuales son 8. El primero es la emanación de gases resultantes de presión o reacción química, lo cual nos dice que la mayor fuente de las emisiones de dióxido de carbono procede de la combustión del carbón, el petróleo y gas de las centrales eléctricas, los automóviles y las instalaciones industriales. Por ejemplo, son las plantas, los océanos absorben y almacenan el dióxido de carbono. La número 2 es la inflamabilidad de materias líquidas, gases o materias líquidas susceptibles de autocalentamiento, lo cual nos dice que es un líquido que tiene un punto de inflexión bajo los 37 grados centígrados, los cuales es en el caso de la gasolina, el alcohol etílico y el tolueno. El número 3 es la inflamabilidad de materia sólida, los cuales nos dice que es el primer tipo de material sólido, no explosivo, susceptible de causar fuego mediante fricción o el calor retenido de los procesos de fabricación o fácilmente inflamable del contacto con el aire o el agua. El número 4 es el oxidante. El coherente recibe también el nombre de oxidante, ya que su papel es el proceso de oxidar el combustible para hacer posible la combustión. El número 5 es la toxicidad o peligro de infección. Estos se dice que son venenos químicos o que pueden dañar el cuerpo humano en su totalidad o en parte. Debe evitarse que penetren en el cuerpo tragándolos, respirándolos o absorbiéndolos a través de la piel. El número 6 es la radioactividad, que es un fenómeno físico natural por el cual algunas sustancias o elementos químicos llamados radioactivos emiten radiaciones que tienen la propiedad de impresionar placas fotográficas, producir fluorescencia a través de cuerpos opacos o luz ordinaria.
El número 7 es la corrosividad, que es el fenómeno de corrosión, consiste en el proceso de deterioro de materiales metálicos mediante reacciones químicas y electroquímicas, debido a que estos materiales buscan alcanzar un estado de menor potencial energético. Y por último, hablamos sobre el peligro de reacción violenta espontánea, lo cual nos dice que comprende la posibilidad, de acuerdo con la naturaleza de la materia, de un peligro de explosión, de descomposición o de reacción de polimerización debido a un desprendimiento de calor considerable. Ahora vamos a pasar sobre los tipos de tubería, los cuales son la tubería de gas natural, tuberías de transporte de gas natural, las tuberías de distribución de gas natural, tuberías de recolección de producción de gas natural, tuberías de líquidos peligrosos y líquidos altamente volátiles, las tuberías de líquidos peligrosos, tuberías de líquidos altamente volátiles. Ahora, las señales de las tuberías. Debido a que las tuberías suelen estar enterradas bajo tierra, las señales de las tuberías se utilizan para indicar su presencia en el área a lo largo de la ruta del gasoducto. De los tres tipos de tuberías que normalmente se encuentran enterradas son tres, las cuales son la distribución, la recolección y transporte. Solo las tuberías de transporte están marcadas con estas señalizaciones que podemos ver acá. Ahora vamos sobre las consideraciones generales para la respuesta ante emergencias en tuberías. Lo primero que se debe decir es primero la seguridad, que se asegure el lugar, la identificación del producto y el operador. De igual forma, uno debe notificar al operador de acuerdo a la tubería, si es que está dañada, obviamente. Y también se debe establecer el puesto del comando. Y por último, los marcadores que mostré anteriormente, como dije, son los más utilizados para las señales que podemos tener de acuerdo a las tuberías. Y ahora pasa mi compañera con lo que sigue de la exposición. Muchas gracias. Guías amarillas. Las guías amarillas son señales de advertencia, atención, precaución de sustancias tóxicas o no tóxicas y residuos. Estas guías amarillas o páginas amarillas se identifican por un NIP o guía de número en el nombre del material de la sustancia. Introducción a las páginas azules. Si no hay juego, busque el número de identificación y nombre del material. Identifique la distancia de aislamiento inicial, acciones y de protección. Consulte también en las guías naranjas correspondientes. Si un juego está involucrado, utilice la distancia de evacuación de la guía naranja. Proteja también en dirección del viento, de acuerdo a la tabla 1, por la liberación del material de residuos. Guía azul. Las páginas azules están enlistadas por orden alfabético, según su nombre. La lista muestra el nombre del material seguido por guía de emergencia asignada y su número de identificación de 4 dígitos. Por ejemplo, están el nombre del material, que en este caso sería el abono en solución amoníaca que contiene amoníaco libre. Luego viene la guía, que está conformada por 3 dígitos, que es 125, y NIP, que tiene 4 dígitos, que es 1043. Explosivos y agentes químicos. Un agente químico es cualquier elemento o compuesto químico, por sí solo o mezclado, tal como se presenta en estado natural o es producto, utilizado o vertido, incluido el vertido como residuo, en una actividad laboral
se haya elaborado o no de modo intencional y se haya comercializado o no. Las potencias son muy altas, encontrándose en el orden de los GW según su velocidad, composición química o su uso. Se puede mostrar que son la nitroglicerina, trilida o TNT, hexógeno RDX, ciclonita, pentrita, PT, PETN, tetranitrato de pentaeritrita, picrato de amonio y tetranitrometáfono. Si a continuación del nombre del material en la tabla 1 se muestra cuando es derramado en el agua, indica que estos materiales producen gran cantidad de gases con peligro tóxico por inhalación al contacto con el agua. Algunos materiales reactivos con el agua son también materiales como por ejemplo el ácido fluorosulfónico y tetrafosfato de hexatelio y gas comprimido y entre otros. En estas instancias se proveen dos entradas en la tabla 1, cuando es derramado en tierra o cuando es derramado en agua. Si un material reactivo con el agua tiene solamente una entrada en la tabla 1, para cuando es derramado en el agua y no está derramado en el agua, la tabla 1 y tabla 2 no aplican. Las distancias de seguridad se encuentran dentro de la guía naranja correspondiente. Los explosivos no se encuentran listados por su nombre, debido a que en una situación de emergencia la respuesta se basará únicamente en la división del explosivo, no en el explosivo específico. Las armas químicas no tienen asignado un número de identificación debido a que no se transportan en forma comercial. En una situación de emergencia, la guía de páginas naranjas asignada brindará orientación para la respuesta inicial. También consulte el uso criminal o terroristas de agentes químicos, biológicos y radiológicos. La guía naranja. ¿Cómo usar las páginas naranja o la sección naranja? La sección naranja es la parte más importante del GREC. Es donde se define cuáles son las acciones que se deben tomar en caso de una emergencia, en caso de un incendio o un derrame. Esta se divide en 3 secciones básicamente. En estas 3 secciones, en primer lugar, están los peligros potenciales. Ahí se encuentran los incendios o explosión y los peligros hacia la salud. En la segunda sección se compone por la seguridad pública y en ella se habla sobre las acciones inmediatas de alejamiento, la ropa protectora, lo que llevaría siendo el PPP, la evaluación en caso de un derrame o un incendio. En tercer lugar es la respuesta de emergencia. En esta se divide en 3 pasos: en caso de fuego, en caso de un derrame o fuga y primeros auxilios. Continuando con las páginas naranjas son de las más importantes porque en esas páginas definen las acciones a tomar en caso de una emergencia de incendio o de derrame o de fuga, una vez que se haya dado el accidente. Tiene 3 apartados en cada guía. En el primer apartado explica los peligros potenciales, es decir, lo que puede provocar un incendio, una explosión o algún accidente de este tipo. En el segundo apartado está la seguridad pública, acciones de aislamiento, equipos de protección personal y la evacuación, cómo se tendría que hacer. Y en la última parte, las respuestas de emergencia, que es una vez que ya se haya provocado el accidente o la emergencia, en caso de un fuego, derrame, fuga, y también primeros auxilios que se debe dar una vez que haya ocurrido el accidente. Las páginas naranjas
son más o menos de 63 a 64 páginas o guías que constan de dos, un lado izquierdo, donde se pone, se da la información de seguridad, y el lado derecho, donde están las respuestas de emergencia, acciones a seguir para una de estas emergencias, derrames, fugas, y también primeros auxilios. En la parte de arriba aparece el tipo de sustancia con el que se podría provocar el accidente, en este caso gases inertes, incluyendo líquidos refrigerados. En la primera parte, como les decía en la anterior diapositiva, están los peligros potenciales. Te menciona primero a la salud y te menciona punto por punto lo que podría ser nocivo o provocar un accidente a la salud, o para tomarlo en cuenta y prevenir y que no pase ningún accidente. Y después, en caso de un incendio o explosión, en el caso de esta guía. Y en el segundo apartado está la seguridad pública. También en caso de que se diera, a quién llamar y cómo tratar en ese momento la seguridad de las personas. La ropa protectora, ¿sí? Somos las personas que vamos a responder o que vamos a ayudar en el momento de emergencia. También la seguridad que nosotros debemos llevar antes de ayudar, como el equipo de protección personal y demás. Y en el lado derecho, como decía, está primero las respuestas de emergencia, en el primer apartado, y se refiere toda esta página derecha a una vez que ya se haya propiciado el accidente o la emergencia. En caso de fuego, también está punto por punto qué se debe hacer para ir a responder ante la emergencia. Y también te da, de acuerdo a qué tipo de incendio es, qué tipo de... Para saber responder depende al incendio, depende a qué tipo es. Y en el segundo apartado está también en caso de un derrame o de una fuga, igual cómo proceder, porque no podemos proceder de la misma manera, también nos los explica. Y los primeros auxilios, una vez de que igual se haya ocurrido ya el accidente, también los primeros auxilios que debemos seguir y que debemos hacer. Gracias. Son dos puntos. El incendio pequeño son polvos químicos secos con roce de agua por espuma regular, y el incendio grande inunda el área de incendio de agua o distancia, y se puede hacer de una manera seguida lejos de contenedores, ¿no? Entonces, en este punto muy importante, se debe tener el enfrío de los contenedores con cantidades abundantes de agua, determinadamente la sala de sonido que siempre los mecanismos, ¿no? En caso de un desastre o fugas, tendremos que eliminar todas las fuentes de inicio, no fumar, no usar mangales, no tocar ni caminar material derramado, ¿no? Como primeros auxilios podemos mencionar el llamado a los servicios médicos de emergencia, asegurar que el personal médico tenga conocimiento del material, precauciones para protegerse mismo, mueva a la víctima al área contaminada, que no se puedan contaminar, y todo lo demás, ¿no? Como seguridad pública tenemos se podría contar al 911, un número de teléfono que da respuesta a emergencias que son sumamente necesarios en caso de una circunstancia radioactiva, ¿no? Como ropa protectora tenemos el uso de equipo de respiración autónomo, que sería la ERA, uso de ropa de protección de química, también tenemos la ropa de protección de incendios contra estructuras, y por último la evacuación, que sería una acción inmediata de precaución. Las materias de reducción de niveles bajo altos, peligros potenciales. Podemos ir a la salud, la radiación presenta riesgo mínimo para los trabajadores, para el transporte, los embalajes y todo lo demás son
importantes para este motivo si es que habría una fuerte explosión. La ropa de protección tendremos también el equipo de respiración autónoma. Tenemos también en la evaluación la acción de medidas de precaución, esa muy grande, y por último en incendio. En este caso de esta seguridad pública, igual tenemos que tomarse en cuenta para llamar a los entonces si tenemos una emergencia para una sección que sería rápido, ¿no? Algunos de estos materiales pueden arder, pero la mayoría de ellos no encienden inmediatamente. La necesidad cambia en el análisis de actividad de los materiales. Los paquetes de tipo B están diseñados y elaborados para saltar en algunos envueltos totalmente en la misma temperatura de 800 grados. Ese punto se tomaría muy en cuenta para este caso, que esos son los materiales. Bueno, yo voy a exponer sobre la ropa contra las sustancias peligrosas. La ropa de protección química tiene por objetivo proteger y aislar a la persona, específicamente la piel, del trabajador, del contaminante al que pueda estar expuesto, para así evitar cualquier tipo de consecuencias hacia la salud o inclusive hacia la vida. Uno de los trajes es el traje de protección química contra gases. Estos trajes son herméticos que cubren todo el cuerpo, ya sea cabeza, manos y pies, los incluye a todos. Este tipo de trajes utiliza un sistema de respiración autónomo en el interior del traje. Otro de ellos tiene este sistema fuera del traje, y finalmente otro que tiene este sistema de aire a través de una línea de aire. Por consiguiente, se tiene la ropa de protección a líquidos pulverizados. Esta ropa de protección química es de cuerpo completo, que tiene uniones herméticas a líquidos pulverizados entre las diferentes partes de la ropa, los guantes y las botas. Ropa de protección parcial del cuerpo. Esta ropa no entrega protección completa al cuerpo contra los químicos. Estas solamente cubren una parte del cuerpo. Estas se las debe designar como ropa con protección parcial del cuerpo o partial body, también con las iniciales abreviadas de PB. Ropa con producción limitada contra químicos líquidos. Esta ropa de protección química de cuerpo completo tiene uniones herméticas limitadas a líquidos pulverizados entre las diferentes partes de la ropa, ya sean los guantes, las botas, entregando al usuario protección limitada contra los líquidos que tengan químicos. Otro de ellos es la ropa de protección química contra los aerosoles sólidos. Esta ropa de protección química es de cuerpo completo, el cual lleva guantes y botas para proteger al usuario contra los aerosoles sólidos que sean químicos. Gracias. Introducción a las tablas verdes. Tabla 1. Distancia de aislamiento inicial y acción protectora. En esta tabla nos sugiere distancias útiles para proteger a las personas de los vapores y gases resultantes de desarmes que pueden involucrar materiales que son considerados con peligro tóxico por inhalación, es decir, cuando los respiramos. En la abreviación es PTI, materiales que producen gases tóxicos cuando entran en contacto con el agua. O distancia de aislamiento inicial y acción protectora. En la tabla nos proporciona información para cuando uno se encuentre en un accidente. Esta nos puede decir la zona de aislamiento inicial y la acción protectora. Normalmente las personas necesitan saber esta información y llamar a emergencia técnica para que estos manden un personal calificado y den una pronta solución a esto. La zona de aislamiento inicial define un área alrededor del incidente en el cual la población puede estar expuesta a concentraciones peligrosas en dirección contraria al viento, es decir, barlovento, y que ponen en peligro la vida en la dirección hacia la cual sopla el viento, es decir, sotavento. Esto quiere decir que cuando hay un accidente y el viento está soplando al noroeste, las personas que se encuentran hacia el noroeste pueden
pueden tener la vida en mucho peligro porque están más expuestas a lo que se ha derramado al PTI u otras sustancias. La zona de acción protectora define un área del incidente en dirección del viento, en la cual la población se puede ver incapacitada o inhabilitada para tomar acción de protección, suplir graves e irreversibles efectos en la salud. La tabla 1 proporciona los lineamientos para derrames pequeños o grandes que pueden ocurrir de día o de noche. Elegir la distancia de acción protectora más grande si no está claro si el derrame es agua o tierra, o el derrame ocurre tanto como en agua como en tierra. Protección en el lugar. Significa que la población debe buscar refugio dentro de un edificio y permanecer adentro hasta que pase el peligro. Es vital que los respondedores mantengan comunicación con las personas refugiadas dentro del edificio para que les informen sobre los cambios de condiciones. La protección en el lugar se usa tanto cuando la evacuación de la población puede causar mayores riesgos que el de quedarse en donde están, o cuando una evacuación no puede ser realizada. Indique a las personas del interior que cierren todas las puertas y ventanas, apague los sistemas de ventilación o calentamiento, manténgase alejado de las ventanas para evitar cristales rotos o fragmentos de proyectiles metálicos en caso de incendio o explosión. Sintonice las estaciones de radio o televisión local, permanezca en el interior del edificio hasta que los respondedores indiquen que es seguro salir. La protección en el lugar no puede ser la mejor opción si los vapores son inflamables, el gas tardará mucho tiempo en desaparecer del área, o si el edificio no puede cerrar herméticamente. Los vehículos pueden ofrecer alguna protección por un periodo corto si se cierran las ventanas y se desconectan los sistemas de ventilación. Los vehículos no son tan efectivos como los edificios para una protección en el lugar. Cambios en zonas de protección. Esto puede ocurrir cuando el derrame o en el accidente algo de las sustancias pueden entrar en agua o pueden entrar en tierra, donde estas pueden empeorar. Normalmente esto lo van a realizar las personas capacitadas después de haberse llamado a los números de emergencia. Pero también se puede obtener esta información en las tablas. A continuación, nota 1. Vea la introducción de las tablas verdes para los factores que pueden aumentar o disminuir la distancia de la acción protectora. Nota 2. Cuando un producto de la tabla 1 tiene la frase cuando se derrama en agua, diríjase a la tabla 2 para conocer la lista de los gases producidos cuando estos materiales se derraman en agua. Los gases PTI indicados en la tabla 2 no son solo para información, también sirve para obtener más información sobre el material, las precauciones de seguridad y los procedimientos de mitigación. Llame tan pronto como sea posible a un número de teléfono de respuesta de emergencia que figura en los documentos de embarque o en la agencia de respuestas apropiadas. En Bolivia no tenemos estos números como en otros países como en Estados Unidos o en Canadá, donde ya tienen números para emergencias como estas. En Bolivia se utilizan los números tradicionales 911, 110, donde se informa que ha ocurrido un accidente y estos camiones normalmente que llevan sustancias peligrosas se avisa con antelación para que estos manden personal capacitado y atienda esto. Las zonas en cambio de protección lo van a realizar estas personas, ya sea aumentando la distancia de protección o disminuyéndola. Gracias. Guía del usuario GRE 2020. Es principalmente una guía para asistir a los primeros en respuesta para rápidamente identificar los peligros específicos o genéricos de los materiales involucrados en el incidente del transporte, protegerse a sí mismo y al público en general durante la fase inicial del incidente. Los propósitos de esta guía son la fase de respuesta inicial,
está diseñada para ser utilizada en incidentes con materiales peligrosos, en una carretera o en un ferrocarril. También puede tener una aplicación limitada en instalaciones fijas a bordo de aviones o de barcos. Esta guía se divide en 3 secciones principales, las cuales son peligros potenciales, seguridad pública y respuesta de emergencia. En peligros potenciales se muestra los peligros en términos de incendio o explosión y los efectos sobre la salud luego de una explosión. En seguridad pública se puede proporcionar la orientación en general sobre todos los requisitos, la ropa protectora, la protección respiratoria. También la lista de las distancias de evacuación sugerida como acción inmediata de precaución para derrames o incendios en peligro de fragmentación. Y en respuesta de emergencia se puede describir las precauciones especiales para incidentes que involucran al ser fuego, derrame o fuga o explosión o sustancias químicas. En cada parte también se enumera numerosas recomendaciones para poder ayudarlo en el proceso de las tomas de decisiones. Distancias de aislamiento inicial y acción protectora. Entre las cuales se encuentran los materiales con peligro tóxico por inhalación, los PTI, materiales reactivos con el agua que producen gases tóxicos al contacto con el agua y ciertas armas químicas. Se proporcionan 2 tipos de distancias de seguridad recomendadas, entre ellas la distancia de aislamiento inicial y la distancia de acción protectora. La distancia de aislamiento inicial es de 100 metros de 300 pies. Se requiere una ropa protectora y protección respiratoria. También se debe considerar evacuar a todas las personas que se encuentran en el lugar en diferentes direcciones desde la fuente del derrame o de la fuga. Las distancias de acción protectora tienen una distancia de 0.5 kilómetros, 0.3 millas para un incidente de día y de 2.5 kilómetros y de 1.6 millas para un incidente de noche. Son distancias a favor del viento, desde la fuente del derrame o de la fuga, dentro de las cuales los respondedores podrían llevar a cabo acciones protectoras. La distancia de acción protectora se divide en incidentes de día y de noche. Esto es debido a las condiciones atmosféricas que afectan al tamaño del área peligrosa. Durante la noche, el aire está generalmente más calmo. Esto causa que el vapor se disperse menos y por lo tanto crea una zona tóxica mayor. Durante el día la atmósfera es más activa, por lo que el vapor se dispersa más. Como resultado hay una menor concentración de vapor en el área circundante y el área en el que se alcanzan niveles tóxicos es mucho más pequeña. Descontaminación. Las formas de descontaminar personas y equipos pueden variar. La descontaminación es el proceso de eliminar o neutralizar materiales peligrosos y o mercancías peligrosas que han contaminado las personas o equipos durante un incidente. La contaminación ocurre en el área generalmente conocida como la zona caliente. Todo lo que ingresan y todos los que ingresan también a la zona deben descontaminarse al salir, incluido el personal de respuesta a emergencias, ya que esto reduce las posibilidades de que ocurra más contaminación. Principalmente hay 2 tipos de contaminación. La contaminación directa, lo cual ocurre en la zona caliente, y la contaminación cruzada, que ocurre cuando alguien o algo fuera de la zona caliente no se descontaminó adecuadamente y entra en contacto con otro objeto o persona, generalmente en la zona tibia o fría. Y para descontaminar, primeramente se debe eliminar físicamente a todos los contaminantes y neutralizar químicamente los contaminantes.